obviamente, ustedes conocen, en este Día Internacional de la Mujer, uno de los temas de reclamo de la manifestación tiene que ver con la despenalización del aborto. Estamos escuchando a todos. Y por eso lo hemos convocado al rabino Shlomo Levi, de la comunidad Ben Jabat. Él dirige el centro juvenil para también tener la visión que desde el judaísmo se tiene de este tema que entra en este debate. ¿Qué tal, rabino? ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cuál es la visión que usted tiene de este problema, de este tema, el enfoque? Seguramente este tema no es un tema nuevo, es un tema que seguramente durante miles de años se tocó este tema. Ahora es un tema más político también, pero específicamente vamos a hablar de la historia de todo el concepto. Yo creo que el punto principal de la visión como una persona debe tomar las decisiones sobre esto es si uno cree en Dios o no cree en Dios. O sea, el punto no es una religión, sino la creencia en Dios. Hay gente que cree en Dios y no tiene una religión específica. Simplemente este concepto de que hay un creador, que hay un ojo que ve, hay un oído que escucha, y por lo tanto Él es el dueño de la vida. Entonces, cuando uno habla del dueño de la vida, también define este mismo dueño qué es la vida. Y a partir de cuándo es la vida y qué derecho tenemos nosotros sobre la vida. Entonces, el punto de partida siendo de Dios, nosotros preguntamos, por así decir, a Dios, qué decisión toma Él sobre el concepto de la vida en este mundo. Entonces, Él nos cuenta en la Torá, en la Biblia, que la vida empieza en el momento de la fecundación. Esto ya es llamado vida. Y por lo tanto, Dios enfatiza mucho el valor de la vida. O sea, no solo el valor de la vida como algo relativo a depende quién, esto no existe dentro del judaísmo. El valor de la vida es un valor absoluto. Y por lo tanto no depende de quién, no depende de la edad y ni depende de la utilidad de esta persona en la sociedad. O sea, esta persona es importante porque está viva. Entonces, el valor de la vida es la énfasis principal. Inclusive, dentro del judaísmo, uno no considera que uno es dueño de su vida o dueño de su cuerpo. Uno no puede suicidarse. ¿Por qué? Porque no es dueño de su cuerpo. Y por lo tanto, el judaísmo ve este concepto, el punto principal es el valor intrínseco de la vida. Por lo tanto, cuando hablamos sobre vida, está también la vida de la mujer en primer lugar. Así que el judaísmo no dice prohibido o permitido, depende el caso. Por ejemplo, en el caso de una mujer, donde el bebé le trae peligro a la mujer, por lo tanto, claro que el judaísmo dice, uno tiene que preservar la vida y uno hace el aborto para preservar la vida, que ya es una vida. Pero en un caso cualquiera, que sea un caso sentimental o un caso económico, seguramente el judaísmo dice la vida es lo principal y por lo tanto uno debe preservar y no hacer el aborto. Rabino, es muy interesante escucharlo porque obviamente los que conocemos la posición de hay una posición muy común entre el judaísmo y el cristianismo. ¿Cuál es la realidad del aborto dentro del judaísmo? Es decir, es algo que genera muchos problemas de conciencia, mucha discusión. Vienen quienes son los asistentes al templo, los feligreses, a exponerlo como un tema religioso muchas veces. ¿Usted lo escucha muchas veces como problemática o no? No, no escuchamos como problemática algo grande dentro del judaísmo. Yo no escucho, por lo menos. Ajá. Lo que sí, usted dijo algo del arrepentimiento. Sí. Esto sí existe. O sea, no solo dentro del judaísmo, sino en el mundo. Inclusive el valor de la vida es tan fuerte que inclusive la mujer que ya hizo el aborto por la razón que sea, tiene como un porcentaje de 95% de arrepentimiento, porque el ser humano está como programado para la vida. Por lo tanto, este sentimiento que generó alguna presión externa para el momento de esta mujer, seguramente que después les lleva a toda una situación interna. De lo que conozcan, porque efectivamente, ¿no? Es decir, uno entiende que nadie debe estar a favor del aborto, inclusive aquellos que lo hagan. Es una situación horrible de la vida, ¿no es cierto? Claro. Forma parte, sí, de, más allá que usted a lo mejor no lo escuche, en lo que es la vida religiosa, en la vida comunitaria, digamos, ¿está presente este debate de lo que usted pueda saber o no?
No creo que haya un debate porque es un concepto muy claro dentro de la Torá, dentro de la Biblia. Por lo tanto, es algo claro que uno no debate sobre matar, cometer adulterio o cualquier otra cosa que sea prohibida de manera clara, inclusive dentro de los 10 mandamientos. No es algo que se debate. Sí se puede debatir en situaciones como, vamos a decir que el embarazo causa un problema psiquiátrico para la mujer. Si hay un problema psiquiátrico, este bebé o este embarazo, entonces los rabinos tendrían que ir a la fuente, que es de la Biblia, dentro de todo lo que es sus reglas, para decir a nosotros si en este caso sí, en este caso no. O sea, cada caso es tomado como algo particular. Obviamente hay una discusión muy importante entre la ciencia y la religión en relación al concepto de vida, comienzo de la vida, la condición de persona o no. Ese debate, por lo menos en la sociedad, hoy se da muchas veces. ¿Se da también dentro del judaísmo o no? No, tampoco. No. Esto no es un concepto de debate. Porque de vuelta, imagínate si Dios nos dice a nosotros cómo tenemos que rezar o cómo tenemos que cumplir el sábado. Seguramente que dice la cosa más importante que es la vida. Por ejemplo, uno empieza todos los mandamientos dentro de la Biblia. El primer mandamiento es tener hijos. Entonces, el valor de la vida ya está puesto desde el comienzo. Inclusive el valor de la vida no solo de existir como un ser humano, sino de usar cada segundo de la vida para algo productivo. Porque la persona puede existir o la persona puede vivir. Cuando la persona existe, simplemente come, duerme y camina y vive este momento, la persona está simplemente existiendo. Y esto no es dar valor a la vida. El valor de la vida cuando la persona viene a este mundo para hacer algo positivo para él y para los demás. Formar una familia, formar una sociedad sana. Por eso, desde niño, uno recibe la educación. ¿Qué quiere decir una familia? ¿Qué quiere decir una relación íntima? ¿Cuál es el valor realmente de todo esto? Dentro del judaísmo uno recibe desde niño. Esto yo creo que también debe ser como un tema para hablar dentro de las escuelas. Dentro de la escuela no hablar del aborto o no aborto, sino hablar sobre el valor de la vida, de utilizar la vida para algo positivo, tanto su vida como la vida de los demás, y la vida y el derecho de los demás. Esto debe ser, por así decir, parte de las materias dentro de la ciencia o fuera de la ciencia, pero tiene que ser parte de las materias. Rabino Shlomo Levi, muchísimas gracias, nos interesaba mucho escucharlo. Muchas gracias.